Ustedes, la mayoría me conocen, ¿verdad? Y han estado conmigo desde el año pasado por un proceso que he pasado. Y les quiero hablar de eso, porque todos han vivido este proceso conmigo y saben todo lo que ha pasado. Pero quiero decirles algo. Lo último que el Señor me ha dicho hace como 2 semanas es que es necesario los procesos. El Señor me hablaba en Daniel 3, en el horno de fuego. Yo no había entendido eso, había todos los años leyendo la palabra y no había visto hasta que el Señor me muestra que estos 3 chicos que fueron al horno de fuego, calentados 7 veces, más de lo normal, ¿verdad? Nabucodonosor busca unos hombres fuertes, vigorosos, dice la palabra, que los vayan a echar ahí. ¿Y cómo iban ellos? Ellos iban en Daniel 2:21. Los ataron con sus turbantes, sus túnicas, sus zapatos. Ellos iban atados. Estas personas que los fueron a lanzar al horno de fuego, como estaba tan caliente, solamente se acercaron y perecieron. Estos chicos fueron lanzados allá. Cuando se da cuenta, el rey Nabucodonosor pregunta, ¿y ellos hicieron eso con ellos, atados? Y ya no había que hacer. Sí, rey, tal cual, los habían atado y los habían lanzado allá. Él se asusta, ¿verdad? Y se asoma y ve a esos hombres caminando, ni siquiera tenían olor, ni siquiera porque todo huele, y más en un horno de esos, ¿verdad? En esos tiempos, el olor a carne, ¿cómo sería? Pero ellos no olían a nada. Y ellos estaban bien. Pero ¿qué le faltaba a ellos? ¿Qué fue lo que el Señor me mostró? Las ataduras no estaban en ellos. Las ataduras fueron las que se quemaron. Y el Señor me mostró eso. Es necesario los procesos. Yo estaba temblando de miedo cuando ese diagnóstico, nada bueno, me fue dado. Pero primeramente el Señor y la palabra tan importante. Le doy la gloria a Dios cuando me ve la otra internista oncólogo. Ella al principio, no, eso está bien, no, es el mismo tumor yo había sufrido hace 17 años, CA de mama, y es lo mismo y eso, pero había un choque espiritual tremendo. No sé si les ha pasado. Lo cierto que en ese tiempo me empieza un herpes y eso se convirtió en un tumor, pero ese no era el tumor que yo tenía. Eso se convirtió en un tumor, o sea, eran 2 tumores, uno del CA de mama y otro que sea de la culebrilla, porque ese es el herpes que se había formado. Y se formó de tal manera por un estrés. Había en ese tiempo, muere, bendito sea Dios por la vida del hermanito Joel, que el Señor lo libró, ¿verdad? Pero muchos perecieron. Y en uno de esos fue el padre de mis hijos, el que fue mi esposo, 25 días en ese lugar. Y ese estrés tan fuerte, viendo a mis hijos sufrir de esa manera por su papá, y el varón no lo pudo ver. Mis hijas se trasladan hasta allá, pero igual él estaba ahí
y él falleció. Pero todos los días había un informe médico que llegaba en las tardes. Eso era horrible, ver el rostro de mi hijo y ver a mis hijas a través del teléfono sufriendo, y su familia. Eso aumentaba más el estrés que había en mí, ¿verdad? Bueno, cuando pasa todo esto, viene una de mis hijas a Venezuela y me lleva donde otro médico. Y ella empezó a decir: este tumor no tiene madre, este tumor triple X, este tumor es esto, este tumor no sé qué, no se sabe dónde salió, no sé qué, para allá. Yo casi ni la oía, porque yo llevaba una palabra que ya había recibido, ¿verdad?, de parte del Señor, una palabra de sanidad, y eso me mantuvo firme. Bueno, empieza el proceso. Cuando empiezo la primera quimio, me tumbó y tuve mucho temor, porque los procesos dan mucho temor y miedo. Pero ¿cuál era el miedo? El miedo más que todo a que mis hijos me perdieran, no por mí, no porque yo sabía que tenía un lugar seguro, pero ellos estarían preparados. Y bueno, todas estas cosas que una madre piensa, ¿verdad?, y siente. Y orando en el Señor en ese momento tan difícil que fue la primera quimio que me tumbó, total. Voy a la clínica descompensada, me llevan, y allá ese día estaba el apóstol. Le doy gracias a Dios por su vida. Y en una de las palabras que él me dijo, que yo esperaba, pero no sabía ni dónde estaba, pero lo que sí sé fue la palabra que él me dijo. Me dijo: Marina, la muerte te teme. Otra palabra. Ya eran 2 palabras que había recibido. Y eso, salgo de ahí y seguí pasando ese proceso tan difícil y tan duro, porque verdaderamente las personas, bueno, las hermanas, estas mujeres valientes, las pastoras Marlene y Sara, valientes, saben lo que es. Pero esa palabra permaneció en mí y eso me mantenía. Ahí mi lenguaje cambió, el temor se fue. Me levanté en autoridad y empecé a ver la gloria de Dios en todo momento. Y pude caminar y pude ver. Pasé por el valle de sombra de muerte. Lo pasaba y lo veía escabroso. Caminaba sobre corales. Era fuerte pasar por ahí, pero su vara y su callado me infundirán aliento. Y eso me mantenía. Eso me mantenía y seguía adelante. Seguía adelante. Después, cada vez, otra cosa. Cada vez que iba a recibir la quimio, cada 21 días, mis hermanos bajaban a mi casa y oraban por mí y declaraban sanidad. A la 4ª quimio, mis hermanos están orando y el pastor le dice a un chico, que es un milagro, un testimonio de vida en esta casa: ¿qué ves? ¿Qué ves, hijo, en el espíritu? Y le dijo: el tumor se redujo. Gloria a Dios. Seguimos. La gloria es para Él. Seguimos adelante. Cuando voy a la quimio y la doctora me revisa, dice: ¿qué pasó aquí? Desapareció el tumor. Ella, asombrada. Lo que hay es una bolsita de sangre. Había desaparecido a la 4ª quimio. Seguimos y las circunstancias todas en mi contra, como dice, pero el Señor
era el que libraba la batalla, ¿verdad? Empieza a bajarse la hemoglobina y era un proceso. Viene la transfusión. Cuando voy a la transfusión, había orado, mis hermanos oraban, que tenía las manos muy inflamadas, los brazos, mis venas eran como gusanitos, se perdían, estaba muy inflamada. Pero el Señor, haciendo la obra, llega un hermano, llega un señor, un enfermero, un licenciado. Yo decía, yo lo conozco. Dios mío, yo lo conozco, oigo su voz y lo conozco, pero con el tapaboca, pues no lo reconocía, pero yo lo conozco. Era como que si fuera el Señor tratándome. Él pudo, después del mediodía, conseguirme cómo transfundir y consiguió la vena y él oraba, era mi hermano Osvaldo. Lo bendigo en esta hora y a su familia. Bueno, me levanto de ahí, sigo con la quimio, ¿verdad? Y la quimio vuelve a arrasar con mi hemoglobina. Y bueno, fue tremendo. Después venía la operación. Terminamos, pero cada vez que iba los niveles de la hemoglobina no subía, bebía de todo y no subía. Pero ¿qué trató el Señor conmigo? Una de las cosas, y lo confieso, la impaciencia. Yo tenía impaciencia porque no veía que aquello pasaba, quería salir de aquello. Es una debilidad, me doy cuenta de que soy muy débil, tengo muchas debilidades y que soy fuerte es en el Señor. En Cristo todo lo podemos. Bueno, empieza ese proceso. Cuando la operación, Dios tan bueno, el médico, uno de los médicos tratantes, me dice que de todas maneras tenía que dar mis datos en el hospital porque era parte del proceso. Y mis hijas, mami, ¿vas a ir al hospital? No sé, lo que Dios diga. Seguimos orando y mi hija, una de mis hijas, que es una profeta apasionada, me dice, mami, no es con tu fuerza, es con el Espíritu, el poder de Dios. Y Él dice que tienes que ir a ese lugar. Y yo le digo, wow, bueno, está bien. Pero mami, ¿estás segura? Decían tantas cosas, había tanto COVID y ese era el temor. Pero Él quería. Yo de verdaderamente, Señor. Y yo esperaba, pero esperaba en mi impaciencia. Y cada vez, no está bien la hemoglobina, hasta que un día, yo nunca fui al hospital, pero una hija espiritual que me cuidó junto con mi hijo, ella sí fue, dio los datos y habían 91 personas por delante. Empezaron a llamarme. Entonces yo le había dicho al Señor, bueno, Señor, si esa es tu voluntad, pues bueno. ¿Tienen todos los insumos? No. La primera vez no eran los insumos, era la hemoglobina. Dios, ¿y ahora qué pasa? Vamos a perder el cupo de esa oportunidad. Eso no, bueno, seguimos en eso, ¿verdad? Hasta que, bueno, el doctor dijo, no importa, vamos a meterla así y la transfundimos. Y me voy. Un día venía para acá, un domingo, y me llaman del hospital, nos devolvimos, nos cambiamos, con maletica y todo, nos fuimos para allá. Cuando me van a operar, habíamos orado tanto. Me llevan a la operación y me empieza a saltar una pierna, se me movía.
después el hombro. No, esos son nervios, la vamos a sedar. Bueno, cuando salgo de la operación, no, yo no supe nada. Yo me sentía tan bien, como que si no hubiese pasado por nada. Era extraordinario, era sobrenatural, era el Señor. Y eso merece un aplauso. Fue el Señor. Cuando esa hija le pregunta a uno de los médicos, ¿cómo estuvo la operación? Dice, pues bien, hasta bonita. ¡Wow! Que uno un sitio de esos y dijo que hasta bonita. Eso es el Señor, eso lo hace el Señor.